Yo estaba en casa y a mí me tocaron el timbre a las 3 de la noche más o menos y me dijeron que era la Guardia Urbana. Entonces, claro, yo con un susto me dijeron tienes que bajar ahora mismo y darnos los carnets de tu cuñada, bueno, no dijeron de tu cuñada, de Enya y Odell, que son los nombres. Yo dije, ¿qué les ha pasado? No puedo bajar porque tengo una niña en cama. Tienes que bajar ahora. Bueno, bajé, la niña estaba durmiendo, bajé para darles las carnets, pero yo dije, quiero saber lo que ha pasado. Me dijeron, no podemos decir nada. Yo digo, pues no voy a dar las carnets si no me dices, es mi cuñada, es mi hermano, quiero saber lo que ha pasado. Yo dije, les han atracado. Y me dijo, no. Y yo digo, pues quiero saber lo que ha pasado. Es que estaba llorando yo, estaba pensando, están en el hospital. Y ahí me dijo la Guardia Urbana, uno de los guardias urbanos me dijo, pues a lo mejor en su país se puede hacer. Yo digo, ¿qué? Me dice, pegar a las mujeres. A lo mejor en su país se puede hacer, pero aquí no. Y ahí muy tristemente ya pensé, claro, mi hermano Rastas es de color, es grandote, ella, la novia, es chiquitita, rubia, ojos azules. Claro, en el Raval pensé, ostras, ¿qué han pasado? Claro, y ahí les dije que es muy triste que lo haya tenido que decir, pero dije, son belgas. Y 2 minutos más tarde, los mozos, la Guardia Urbana, una ambulancia, y bueno, arrestaron a mi hermano. Lo llevaron, estuve 2 noches en la cárcel, y a ella intentaron convencerla que mi hermano era malo, que lo estaba pegando, que lo tiró del pelo, y ella dijo, no, es que no ha pasado nada. Bueno, eso, entonces nada, porque me aconsejaron de buscar a un abogado, porque me dijeron que era una Guardia Urbana, siempre se cubren, que iba a ser muy difícil, yo no entendí nada, pero bueno, encontré un abogado por el trabajo, porque nunca hemos tenido abogados, nunca hemos necesitado abogados, y nada, hubo un juzgado, un primero y un segundo, porque hubo muchas mentiras de la Guardia Urbana, eso fue el problema. Ella insistió que era abuso de género y mintió. Dijo que habían pasado cosas que no pasaron y por eso que fue un juzgado bastante difícil, pero al final lo ganamos. Yo lo que encuentro muy triste es que no diferencian, es lo que yo dije a la Guardia Urbana, tenéis que diferenciar entre un criminal y una persona de color, porque es que tenéis que aprender que hay una diferencia, no toda la persona de color es criminal y hay que saber sensibilizar y diferenciar un poco entre eso.